Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes siguen este espacio. Estamos en Entrevistas Ágoras, un programa de la Universidad Surcolombiana, en el cual aprovechamos la compañía de investigadores, docentes y personas de este mundo de las ciencias sociales. En este caso, en Entrevistas Ágoras, nos está acompañando Natalia Barrio Nuevo, en el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Territorialidades y Humanidades. Entonces, pues Natalia es licenciada en Comunicación Social y doctora en Sociología, es profesora de la Universidad de la Patagonia y también investigadora de CONICET. Ella viene desde Argentina a acompañarnos en este congreso y pues a conocer un poco también de este contexto surcolombiano. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Yanima, muchas gracias a todas, a todos. Un gusto realmente para mí por la invitación, estar acá. Bueno, es mi primera vez en Neiva, también en Colombia. Me siento muy bienvenida, desde antes de venir incluso, así que bueno, muy agradecida. Bueno, y muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Natalia ha venido trabajando sobre temas muy asociados al extractivismo, pero más que comentar sobre ti, nos gustaría más que nos comentes sobre cómo ha sido tu trayectoria en las ciencias sociales desde que iniciaste, sobre tu formación en disciplinas de las ciencias sociales y sobre todo sobre tu trabajo investigativo, cómo ha sido ese proceso y cuáles han sido esos fuertes de tu indagación. Bien. Bueno, como decías, mi formación de grado fue en comunicación social. Yo soy nacida y criada, decimos allá, en Comodoro Rivadavia, una ciudad del sur de Argentina, de la Patagonia Central más específicamente, a 1800 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, de la capital. Comodoro podríamos decir que es la cuna del extractivismo en nuestro país, es el lugar donde se descubrió el petróleo en 1901, en realidad donde, bueno, a raíz de una búsqueda estatal que estaba siendo planificada se produce el hallazgo. Entonces, bueno, la historia de la ciudad, también sus dinámicas hasta la actualidad están atravesadas por esta actividad económica. Particularmente, no vengo de una familia que se desempeña en la industria, pero directa o indirectamente todos dependemos de la industria en esa ciudad. Entonces, bueno, ya tempranamente podría decir desde la escuela tuve un interés por volcarme hacia las ciencias sociales. Elegí estudiar comunicación social, quería ser periodista en un primer momento, después fui descubriendo la investigación como un campo posible de desarrollo profesional, también muy vinculado a las políticas científicas que habían en nuestro país en aquel entonces. Ahora estamos en un momento bastante distinto, pero cuando estaba terminando mi licenciatura, en 2008, 2009, bueno, la posibilidad de becas estaban. Y entonces, un poco a partir de eso también, bueno, es que, y ya venía para mi tesis de licenciatura, interesada en estudiar, ¿no?, esta sociedad petrolera, a partir fundamentalmente de lo simbólico, ¿no?, del mundo de las representaciones, porque estudié comunicación social y me empieza a interesar como habitante de Comodoro por el barrio General Mosconi, que es el barrio de la administración de YPF, de la petrolera estatal, el barrio histórico, podemos decir, ¿no?, del campamento central de YPF. Y por transitarlo, digamos, como habitante cercana a esa zona de la ciudad, por algunos de sus simbolismos, ¿no? Las placas conmemorativas de aquellos trabajadores que habían fallecido en accidentes laborales, pero que un poco en esos mensajes eran héroes de la patria, digamos, ¿no? Habían entregado su vida por la soberanía del país. Eso decían al menos esas placas recordatorias, por bueno, algunos bustos del mismo Mosconi, ¿no?, que fue esta figura, este militar que fue el primer director de la YPF estatal en los años 20. Entonces empiezo como a interesarme y a mirar un poco con ojos de extrañamiento. Esto, bueno, viene de la antropología también, a la propia sociedad, ¿no?
donde nací y donde, bueno, quizás hasta ese entonces había preguntas que no me había hecho, pero bueno, muy de la mano de las ciencias sociales empiezo a hacerme. Y bueno, y en mi tesis de licenciatura junto a una compañera estudié justamente algunas de estas representaciones, ¿no? Publicidades y propagandas de YPF en sus 100 años de historia que se estaban cumpliendo ahí, en realidad 100 años del descubrimiento, no de la empresa, del descubrimiento del recurso. Entonces analizamos algunas piezas comunicacionales. La tesis se llamó Del Día del Petróleo Nacional al Día Nacional del Petróleo, que es como se llama hoy actualmente la fecha de conmemoración del 13 de diciembre. Y bueno, y no es casual justamente cómo cambia el orden de las palabras. Y analizamos, bueno, avisos que la empresa fue publicando a lo largo de su historia, primero como YPF Sociedad del Estado, después YPF Sociedad Anónima, y llegamos hasta Repsol YPF, cuando fue comprada mayoritariamente por capitales españoles, para, bueno, estudiar, ¿no? Mirar eso, qué concepciones había del recurso, de la nación, del territorio. Ahí hay como un primer acercamiento. Y después, como decía, de la mano de la posibilidad de tener becas doctorales y al descubrir, digamos, la investigación, que eso no lo vi muy tempranamente, pero un campo de acción posible, ni bien termino la licenciatura, comienzo a cursar el doctorado, ya lejos de mi ciudad, porque la oferta de carrera de doctorado en mi universidad es bastante reciente, es de los últimos años, entonces en ese momento teníamos que trasladarnos a los grandes centros urbanos generalmente, o irnos a vivir si teníamos la posibilidad de una beca, o bien con mucho esfuerzo también viajar, ¿no? Ir a cursar. Bueno, en mi caso el doctorado lo hice en la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Fue en sociología. Sociología lo descubrí cursando la licenciatura como una disciplina que me enamoró, que todavía me enamora. Y que me lleva a hacerme muchas preguntas fundamentalmente. Y bueno, ahí sigo interesada por algunas dinámicas de esta sociedad extractiva, vinculadas fundamentalmente a cuestiones de género. Creo que, bueno, en mi historia personal hay también ese interés está marcado, pero bueno, también creo que como heredera, digamos, de un contexto donde en mi país, bueno, lo que se llama la marea verde, digamos, la marea del feminismo empezaba a surgir con mucha fuerza en las calles. Sobre, bueno, sí, 2010, ¿no? Bueno, esto también es posterior, pero ahí ya empezaba algo de eso a surgir, y también los estudios de género como un campo que cobraba cada vez más fuerza en las ciencias sociales. Y también, particularmente en mi ciudad, se estaba viviendo el último boom del petróleo, el último momento de auge de la actividad, ¿no? Y entonces, en ese contexto, Comodoro aparecía como una ciudad que, bueno, todavía hoy, digamos, nos fascina para estudiarla desde las ciencias sociales por sus dinámicas. Es como un gran laboratorio social para muchas cosas. Y bueno, y en mi tesis doctoral me pregunto por desigualdades de clase y de género asociadas a ese último boom, ¿no? De la industria. Focalizándome particularmente en las prácticas de consumo de los trabajadores petroleros y sus familias durante ese momento de expansión de la industria, como te decía, que estuvo marcado por un crecimiento de sus salarios. Y bueno, un montón de dinámicas sociales vinculadas a la expansión urbana, a los fenómenos migratorios, a esto, el desacople de sus niveles de prestigio y sus niveles salariales, digamos, ¿no? Todas las diferenciaciones que esto genera al interior de una sociedad. Las diferenciaciones entre grupos, ¿no? Quiénes pertenecen a la industria, quiénes no, cruzada por, como decía, dimensiones de clase, de género. Así que bueno, así es como desde entonces continúo estudiando mi propia sociedad, un poco fascinada por algunas de sus dinámicas, digamos. Hay dos cosas que quisiera retomar de esto que comentas sobre tu trayectoria, y es qué bonito esa posibilidad de transitar entre las ciencias sociales, ¿no? Eso que estábamos llamando indisciplinar, ¿no? Indisciplinariedad. Sobre todo con algo que aparece, digamos, muchas veces en el imaginario,
y es que podemos investigar sobre todo a los otros, a los externos. Y es bien interesante esta forma como narras la necesidad también de estudiar a la sociedad propia, al grupo propio, a la ciudad propia, ¿no? Y me parece que es bien interesante. ¿Cómo llegaste a ese convencimiento? Creo que no tuve escapatoria. Creo que ese momento que intento así relatar y reconstruir muy rápidamente ahora de ese boom nos atravesaba por completo como habitantes de esa sociedad. En realidad creo que el tema llegó a mí, digamos, no lo tuve que ir a buscar mucho, porque era un momento de explosión justamente, pero en muchos sentidos. Y lo que un poco sentíamos quienes estábamos intentando hacer ciencias sociales en ese entonces es que todos tenían algo para decir al respecto, ¿no? Mi trabajo de campo, que recuperó, digamos, herramientas de la etnografía, transcurrió en un consultorio médico, en la boletería del cine, en un taxi, ¿no? Cuando alguien simplemente me preguntaba a qué te dedicas o no, o manifestaba una opinión sobre el momento que estaba viviendo la sociedad. Porque todos parecían tener algo que decir al respecto, ¿no? Había una necesidad de posicionarse y también de diferenciarse de ese otro, que curiosamente, y lo que un poco reconstruí en la tesis, ese otro es el petrolero, ¿no? En una sociedad petrolera, ¿no? La figura del petrolero es aquella con la que el comodorense se identifica y a la vez con la que se pelea fuertemente. Y un poco era el chivo expiatorio de ese momento, ¿no? Ese trabajador de menor jerarquía, al cual se le cuestionaban sus consumos, sus prácticas, y del que todos intentaban despegarse, pero que a la vez no existía como tal, justamente es una representación. Entonces, bueno, eso es como lo interesante creo, una de las paradojas, ¿no? de esta sociedad, y una de las tensiones que provoca este tipo de actividad económica, ¿no? Que genera, entiendo, una fuerte integración social, porque, como les comentaba, es nuestra historia, es nuestra identidad, más, menos, en mayor, menor medida, pero que atraviesa esta sociedad y a la vez genera muchas lógicas y dinámicas de desintegración social al mismo tiempo. Entonces, bueno, es como que en esa tensión transcurrimos, ¿no? A mí me gustaría de pronto que nos comentaras a toda la audiencia y aquí en este escenario, en esta dinámica del estudio de los extractivismos, digamos, hay varios campos, ¿no? Digamos que uno de los más fuertes y mejor estudiados, entre comillas, es el del petróleo, que ha habido, digamos, varias embatidas en toda América Latina, incluso en la América del Norte. Varios de estos elementos que tú mencionabas, digamos, han estado siempre asociados a esos procesos extractivos, ¿no? A esos efectos secundarios del extractivismo, el crecimiento desmesurado de la población, lo que en algún momento llamaron en algunos estudios patologías sociales como el sobreconsumo, altas en los costos de vida, hipercrecimiento de la tercerización, de pronto abandono de las economías regionales, entre otras tantas. Esos digamos que han sido como elementos que han ido apareciendo en diferentes escenarios de extractivismo del petróleo y que hasta donde yo recuerdo siendo Comodoro Rivadavia, uno de los primeros lugares de explotación petrolera en América del Sur, pues existió, se vieron esos efectos en el momento, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado y por qué algunos de estos se repiten en la actualidad? ¿Tú qué ves de diferente con esos otros escenarios de boom históricos, en esa perspectiva histórica, con este último boom que tú analizas? Hay uno anterior que registramos sobre fines de los años 50, principios de los 60, a nivel local, que tiene que ver con los contratos más vinculados a una posición desarrollista durante el gobierno de Frondizi. Y ahí sí,
exactamente, hay lógicas que se repiten, ¿no? Y bueno, se trata, como sabemos, de una actividad que es cíclica, que responde, digamos, a los vaivenes del capitalismo internacional y que en ese sentido no escapa demasiado como a estas lógicas extractivistas, ¿no? Como charlábamos hoy más temprano, vinculadas también a otros recursos y también en otras partes del mundo, ¿no? Creo que uno de los desafíos y también ante, como te comentaba antes, muchas veces la fascinación que nos produce esta sociedad local es justamente poder, por un lado, describir esas lógicas más situadas, más propias, ¿no? Y esa necesidad también que tenemos desde Patagonia, al menos que es desde donde yo trabajo, de construir categorías propias, ¿no? Que muchas veces son distintas a las categorías que se manejan en el centro del país, en Buenos Aires, que por ahí son las que muchas veces se vuelven hegemónicas o circulan en la literatura. Eso por un lado, ¿no? Y desde ahí sí revalorizar ese saber situado. Pero por otro lado también poder justamente tomar distancia y a partir de estudios comparativos o de miradas más quizá panorámicas, poder reconocer estas lógicas que también se repiten, ¿no? O sea, que hay de propio y a la vez que hay de común, ¿no? Es como moverse en esa tensión. Creo que en ese sentido, bueno, estas experiencias de intercambio son fundamentales, poder también como ampliar la mirada, salirnos de nuestro microcosmos, digamos, ¿no? Y poder ver más allá y justamente encontrar que hay elementos que se repiten, creo que es clave. Bueno, en esto de la ciclicidad, sí, efectivamente hay cosas no, la actividad es como que registra altas y bajas. Ahora nuestra cuenca, que es la cuenca del Golfo San Jorge, donde está Comodoro, tiene la particularidad de ser una cuenca madura. Los esfuerzos de exploración y de explotación se trasladaron ya en el último tiempo a la cuenca neuquina, ¿no? Que también es otra cuenca patagónica más al norte de Comodoro. Y ahora nos encontramos con la retirada ya casi definitiva de YPF de la zona, ¿no? Y bueno, con todo lo que eso implica, sumada a una situación de la economía nacional, bueno, donde todo está bastante estancado, donde se perdieron muchos puestos de trabajo en el último tiempo y donde ya no hay, digamos, esfuerzos de exploración nuevos, sino más bien se está explotando lo que está. Esto es una cuenca madura de producción convencional, se está priorizando la cuenca neuquina, el fracking allí, ¿no? Y bueno, y ahora la pregunta es justamente qué va a pasar, digamos, ¿no? Con esta sociedad petrolera cuando, no digo que el petróleo se acaba ya, pero se acerca quizá, se vislumbra ese fin, ¿no? Y bueno, creo que eso es un debate, digamos, necesario y urgente y que debe darse, digamos, de modo colectivo hoy. Bueno, en ese sentido, pues lo que estás narrando tiene mucho que ver con estos cambios sociales e históricos. De alguna manera, ¿cómo ha venido acompañando la investigación social en todo el sur-sur que llamamos y en particular en la Patagonia? ¿Cómo ha venido acompañando la academia y la investigación social estos procesos? ¿En dónde se ha estado enfocando? Bueno, recuperando un poco la propia trayectoria y la de los grupos de investigación que integro, porque por supuesto que no estoy sola, digamos, y me gustaría también remarcar eso de lo colectivo, ¿no? En el hacer de la investigación social. Tiene que ver también con volcar también nuestras preguntas hacia lo socioambiental, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido trabajando en el último tiempo. Estas desigualdades que les mencionaba antes, vinculadas al género, a la clase, también son desigualdades socioambientales. En una ciudad que, bueno,
nace como yacimiento, eso configura su distribución espacial, sus lógicas, aún hasta hoy, ¿no? Sus dinámicas. Y bueno, una ciudad que fue levantada sobre pozos, pozos petroleros, algunos todavía en actividad, otros abandonados, otros sellados, otros sin sellar. Y bueno, y esta pregunta por el futuro, pero el futuro no tan lejano, digamos, por el mismo presente, tiene mucho que ver con esos pasivos ambientales también, ¿no? Con los cuales convivimos a diario y con la naturalización / desnaturalización, diría, y esa es una pregunta y los esfuerzos que intentamos hacer el último tiempo van por ahí también, de justamente la convivencia con esta actividad y con los efectos sociales y ambientales que genera. En eso estamos y diría que en el campo de la investigación los esfuerzos en el último tiempo también han sido articular con otras instituciones, ¿no? Por fuera de la universidad. A partir de una concepción de la investigación más participativa, ¿no? Y me refiero con, por ejemplo, uniones vecinales de barrios que son ex campamentos petroleros, con agencias municipales, con otras universidades del continente, del mundo, ¿no? Abrir un poco el juego y la mirada en ese sentido, y eso requiere todo un esfuerzo de diálogo, bueno, ustedes también lo saben, ¿no? De poner a jugar lenguajes que muchas veces son distintos, tiempos que son distintos entre estos distintos actores y estas distintas instituciones, objetivos que también son distintos, pero de algún modo cómo poner a dialogar saberes, ¿no? Experiencias, preguntas, para justamente intentar responderlas en conjunto. O quizá, y más bien formular otras preguntas, ¿no? Pero particularmente, bueno, otras instituciones, también pienso en el Museo del Petróleo, por ejemplo, ¿no? Que es un museo de sitio que depende de la universidad, con el cual también estamos trabajando fuertemente en la creación de una diplomatura que está ahora mismo lanzándose en estudios sociales del petróleo, ¿no? Creo que se trata de generar estos diálogos, de tender estos puentes, bueno, de hacer esfuerzos en este sentido. Es todo un desafío, creo yo, en nuestras carreras y también en la investigación social, ¿no? Como charlábamos hoy, se nos pide también a la par producir, escribir, publicar, muchas veces para un público como hiper especializado, pero creo que lo más rico y el desafío más grande y también donde nos interpela a corrernos de lugares donde muchas veces estamos cómodos, que son los más familiares, es esto, ¿no? Salir y entablar estos diálogos. Y también ser interpelado por ellos. Claro. Muy interesante, sobre todo porque finalmente termina siendo un llamado a que el conocimiento no se construye solo desde la academia, y eso nos significa un reto, bajar un poco los ánimos de ese cientificismo por el cientificismo, ¿no? Que ha sido también un elemento que ha aparecido de forma insistente en todo lo que hasta el momento hemos recorrido en esta segunda versión del Congreso, que es una necesidad muy grande. Bueno, yo quisiera plantearte una última pregunta, Natalia, sobre todo entendiendo que pues buena parte de tu trabajo hace una reflexión bien amplia e interesante sobre el extractivismo, es cómo digamos, dentro de tu trabajo y el trabajo colectivo del cual vienes participando, aparece esta relación entre el extractivismo, sobre todo con los territorios, voy a poner entre comillas, marginales, y su integración social al sistema mundo del petróleo, sobre todo entendiendo que hay una visión histórica, digamos, en la cual pues insistimos en lo representativo del caso de Comodoro Rivadavia, pero que también había unas transformaciones. ¿Cómo ves esa relación entre territorios marginales
y esa integración al sistema mundo del petróleo, sobre todo en la actualidad, esos cambios. Sí, es interesante la pregunta. Creo que estos temas necesariamente nos remiten como a lo escalar, ¿no? Bueno, tu pregunta también. Pensaba y me preguntaba por lo marginal también cuando te escuchaba, cómo entender lo marginal, sí, cómo entender las periferias. En mi caso, como decía, bueno, considero que vengo de una región periférica, porque es la patagónica, digamos, desde la que hacemos ciencia, en relación a un centro, ¿no? Pensándolo ahí, y en relación también al sur del sur, como bien decías antes. Igual hay más sur, más al sur nuestro, pero bueno, creo que esta mirada relacional es fundamental, ¿no? Para entender en general, ¿no? En las ciencias sociales, pero también para entender desde dónde nos posicionamos, como decíamos antes, como investigadores sociales, investigadoras sociales. También pensaba que al interior de mi ciudad también hay barrios o zonas más marginales que otras. No solo me refiero como a un estatus socioeconómico, sino también en relación a esto de la actividad del petróleo. Hay una zona que es la de los campamentos, ¿no? La zona norte, que es un poco la zona donde se construyó la historia de la ciudad versus esa otra zona sur. Y a la vez también muchas veces desde la academia se reproducen esas lógicas porque son las zonas que terminamos estudiando o conociendo más, digamos. Entonces creo que preguntarnos esto y a la vez intentar hacer este vínculo, que no tengo una respuesta cerrada para esto como se ve, pero con ese sistema mundo, creo que nos lleva como todo el tiempo a pensar, ¿no? Desde dónde nos posicionamos, desde dónde hablamos. Bueno, en mi trabajo siempre intento tener esa mirada relacional para justamente poner en perspectiva, ¿no? Y creo que ahí, bueno, lo escalar, como decía antes, es clave también. Así que, bueno, no sé si estoy respondiendo, pero en realidad me surgen estas reflexiones y estas preguntas. Que son muy valiosas, en términos sobre todo de que pues finalmente no buscamos o no generamos respuestas exactas, duras, No. como mencionábamos un poco en la mañana en esta idea de las ciencias exactas, y decía la profesora Margarita Serge, y no las inexactas, sino las difíciles. Y es que no generamos preguntas, no generamos unas respuestas exactas para resolver preguntas, sino que al contrario seguimos ampliando esta visión y buscando describir cada vez más. Pero me parece que es bien importante sobre todo esa pregunta sobre cómo estamos entendiendo lo marginal, ¿no? Además porque viéndolo escalarmente, pues ya Suramérica es marginal, pero dentro de la misma Suramérica, pues cómo entramos a dialogar dentro de estos mismos países y qué desbalances aparecen en esas múltiples escalas. Pues quisiera cerrar, Natalia, de pronto con una, pidiéndote que hicieras algún tipo de invitación, reflexión. Sé que estás apenas llegando, que es tu primera vez en Colombia. La Universidad Surcolombiana es una universidad de orden regional que mira hacia el sur de Colombia, pero pues que está muy centrada en el Huila, ¿cierto? Y de alguna manera estamos buscando empujar ese conocimiento y esa posibilidad de interactuar con toda la comunidad, es decir, en ese papel social de la universidad, empujarlo desde las ciencias sociales. ¿Qué elementos consideras tú que pueden ser importantes en ese diálogo entre el sur, entre nosotros como norte del sur, pero también sur de Colombia, y entre tus experiencias de trabajo en colectivo en el sur de Argentina, aunque no totalmente al sur? Sí. Bueno, sí, como bien dijiste, estoy recién llegada, hace apenas unas horas, después de un viaje muy largo. Muy, muy contenta, la verdad, y también muy deseosa de conocer más de esta universidad, de este lugar, de conocerles a ustedes. Y bueno, con mucho por aprender, ¿no? En estos días que tenemos por delante. Es muy linda la pregunta, también la invitación o la intención
comparto, como te decía antes, estas ganas, ¿no? de una universidad que está inserta en una comunidad, que tiene un anclaje regional, en este caso, local, que desea construir conocimiento o pensar preguntas que son relevantes para ese territorio, digamos, ¿no? Que son muchas veces incómodas o difíciles de hacer, más difíciles de responder, porque coincido plenamente en esta vocación de las ciencias sociales en formular preguntas más que responderlas muchas veces, pero formular preguntas que justamente tengan una relevancia, ¿no? Tengan también una importancia para los habitantes de un territorio. Y bueno, como decíamos antes, creo que eso se construye fundamentalmente tejiendo redes, ¿no? Al interior de las ciencias sociales, en esos cruces disciplinares. Allá trabajamos mucho de esa forma también. Por eso a mí me cuesta mucho, como también en mi trayectoria, como describirme como asociada a una sola disciplina o decir soy, no sé. No, y bueno, no solo tejiendo redes entre disciplinas, de modo por supuesto colectivo, sino también, como decíamos antes, tejiendo redes con la comunidad, dentro de la que en nuestro caso está inserta la Universidad Nacional de la Patagonia, que bueno, es una universidad pública, gratuita, que tiene una impronta también regional, porque tiene sedes en distintos puntos de la provincia, en este caso de la provincia del Chubut, donde vengo, pero también tejiendo redes, con otras universidades, con otros investigadores de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Creo que la clave es esa, no solo para fortalecer nuestro trabajo y nuestras preguntas, sino también, como conversábamos hoy más temprano, para fortalecer el lazo comunitario, ¿no? Para fortalecer esos tejidos sociales que creo que son los que van a quizá salvarnos de algún modo en múltiples sentidos. Porque bueno, ya sabemos que solas no podemos, y bueno, y que hay mucho por hacer para también de algún modo intentar no sé si salvar, pero no seguir dañando nuestro planeta, el mundo en el que vivimos, y eso, digamos, no podemos hacerlo en solitario, sino creo en la fuerza de lo colectivo, digamos, seguramente ustedes acá igual, y creo que eso es lo que hay que revalorizar, ¿no? Entonces, la inserción en nuestros territorios, los diálogos al interior de la academia entre disciplinas, pero también entre universidades, entre países, entre investigadores, ¿no? Me parece que, bueno, un poco también es la apuesta del Congreso, y por eso les estoy muy, muy agradecida por la invitación. Y nosotros muy felices en recibirte y en gracias. Aprender de mano. Bueno, pues agradecemos mucho por tener este espacio. Ha sido muy bonito poder conversar, Natalia. Y bueno, les invitamos a seguirnos a través de redes sociales y el registro que dejaremos para la posteridad, porque son materiales que creo que nos van a ayudar mucho para poder continuar con esta construcción colectiva de las ciencias sociales en la región surcolombiana.